¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva edición del Superbásquet aquí en Levante Televisión, donde como todas las semanas les vamos a traer toda la actualidad de Valencia Basket, como siempre focalizada, centralizada en el primer equipo masculino, también en el primer equipo femenino. En un fin de semana que ha sido positivo para los dos. El equipo de Pedro Martínez consiguió arrancar la primera victoria a domicilio de esta temporada en Liga, después de superar al Breogán en Lugo, además con una reacción sobre todo a raíz del segundo cuarto, triunfo que le permite coliderar la clasificación. Es verdad que todavía con pocas jornadas, pero de momento 2-0 el balance para el cuadro valenciano, que además ya prepara el duelo de Euroliga del próximo miércoles frente al Hapoel Jerusalén. Comentaremos los detalles a esta hora de cómo está ese partido, en donde ahora mismo no se descarta ningún escenario incluso que pueda jugarse a puerta cerrada. Y por su parte las chicas, el cuadro de Rubén Burgos, que consiguió estrenarse en Liga, consiguió también estrenarse en el Rocha Arena, superó al IDK Euskotren en un partido, eso sí, que tuvo que tirar sobre todo mano de su talento en el tercer cuarto para conseguir la primera victoria de la temporada, que ahora ya sí olvida lo que fue el traspié en el inicio liguero frente el sufrido la pasada semana frente al Baxi Ferrol, y después de la victoria en la Euroliga pues precisamente le hace alimentar la confianza para el importante duelo que le espera el jueves frente al Fenerbahce. Ahí es nada, gran duelo el que se vivirá también en ese Roche Arena. Para hablar de todo esto y mucho más, hoy contamos con la presencia de nuestro compañero, de nuestro amigo Esteban Rodrigo. Hola Esteban, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, Juanma, pues por aquí, como dice aquel, una liga más, una chapa más en la vida, sí. Y a contar historias que siempre nos llenan, siempre nos agradecen los televidentes y sobre todo los compañeros del Rocha Arena. Además, efectivamente, con ese gran estreno, verán el flamante Rocha Arena, has tenido la oportunidad ya de estar dentro, una maravilla, ¿no? He estado ya varias veces y sí, es una maravilla, es algo distinto de lo que nos podemos sentir orgullosos, y para mí es el mejor dinero que ha podido emplear Juan Roch en hacer grande Valencia, el equipo y lo que significa el básquet aquí en la ciudad de Valencia. Es un paso adelante tremendo, impresionante. Tremendo, tremendo. Pues bueno, pues para comenzar estaremos luego viendo imágenes del Rocha Arena con el partido de las chicas, pero arrancamos con esa victoria conseguida por Valencia Basket frente a Breogán en esa segunda entrega de la Liga Endesa, victoria por 90-113. En un partido, Esteban, donde el equipo tuvo que un poco remar a contracorriente en el inicio por ventajas del equipo lucense, que llegaron a ser de hasta por 14 puntos. Pues hay una cosa que llama la atención, y es que en la primera jugada del partido se inventa una asistencia Larry sobre Pradilla, metemos y dice, bueno, qué bien empezamos, qué bien empezamos. Qué bien siguieron ellos, porque nos lo pusieron realmente crudo y difícil, hasta momentos en los que un 5-15 nos hacía pensar en problemas, etcétera, ¿no? Pero las reacciones, tenemos un equipo con muchos cracks, con mucho tiro y con muchos puntos, y eso es lo que se demostró. Que Kurux hizo los papeles para el Breogán, pero nosotros tuvimos hasta 5 cañoneros por encima de los 2 dígitos, y eso pues es muy importante, ¿no? Gran parcial, Esteban, en esta primera parte de 6-28 en el segundo cuarto para enjugar la desventaja e incluso llevarte un botín de 7 al descanso. 7 al descanso. Esa fue, digamos, un poco el golpe de punto de honor, y luego los masajitos, me imagino que en el tiempo muerto le pegaría, lógicamente, Pedro Martínez, pero cada uno en su posición y haciendo las cosas bien hechas, pues vimos jugadas de mucho talento y sobre todo enchufadas, como uno de Badio que tira casi desde su casa y la mete, ¿no? Es así. Tenemos mucho tiro de 3 y eso es lo que a veces nos salva. El hacer en un momento determinado 5 de 5 o 6 de 7, en fin, es algo que realmente nos ayuda siempre, y es a lo que jugamos, es el nuevo básquet, ¿no? Que viene de NBA, etcétera, y se ve donde el valor de los exteriores es fundamental para que puedan hacer. Pero también las asistencias, no hay que olvidarse que hicimos grandes asistencias para que gente como Saco Pradilla pues también sacaran su renta ahí, ¿no? 19, hablabas del acierto exterior, 19 triples, anotó Valencia Basket en el Nos faltaron 3 para volver a batir el récord, pues lo tenemos en 22. Pero estuvo bien, estuvo en
realmente muy acertado. Bueno, y a partir de la media parte solo hubo prácticamente un equipo. O sea, el tercer cuarto lo ganamos y el cuarto cuarto lo reventamos. Es importante también ese detalle, después escucharemos a Pedro Martínez porque, como bien dice Esteban, pese a tener ya el partido totalmente cerrado y asegurado, el equipo no desfalleció e incluso llegó a marcharse por encima de los 20 puntos. 23. O sea, hay algo que Pedro no perdona y es la indolencia. Entonces, cuando hay indolente, él se cabrea mucho y, bueno, y toma medidas. Y entonces dice, el partido no está acabado, ¿por qué tenemos que dejar? Si luego igual nos puede hacer falta el average para al final de liga, para lo que sea, ¿no? Tienes la obligación de jugar al más que puedes y dar de ti todo lo que puedes. Y entonces, pues esa filosofía siempre es la que marca un poco lo que es nuestro equipo y yo creo que no habrá muchos equipos, como mucho uno o dos, que puedan tener diferencias así en Breogán, tal como juega él en su casa. El Pazo es muy ruidoso y el Pazo intimida mucho. Entonces, bueno, ahí estamos. Y luego el fondo de armario, famoso, que yo creo que se está viendo las muchas alternativas, ¿verdad? Pese a las bajas, que hay que tener en cuenta que hay importantes todavía bajas en Valencia Basket. 8 jugadores acaban en dobles dígitos. Y la peor noticia, que Sima se ha vuelto a lesionar y ahora para larga duración. Pero hay que ver, por ejemplo, cómo jugaron las asistencias con Saco, cómo hizo todo lo que tenía que hacer ahí, cómo entró también a la pintura, por supuesto, Pradilla, y cómo entraba, por ejemplo, pues, cómo entró en alguna ocasión también Puerto, en fin. Bien, lo que se espera de un equipo como el nuestro. Estamos jugando con uno de media tabla de ACB y somos un equipo de Euroliga. O sea, la diferencia está ahí. Ahí es latente. Enseguida analizamos más detalles de lo que dejó esa victoria en Lugo ante Breogán. Escuchamos a Pedro Martínez, técnico taronja, que daba así su valoración de lo que fue este triunfo en tierras gallegas. Es un partido que hemos empezado, bueno, Breogán lo ha empezado de maravilla, anotando de 3 puntos en casi cada ataque en el primer cuarto. Han estado increíblemente acertados, jugando muy bien. No es que las hayan metido por casualidad, sino que estaban buscando tiros muy buenos, muy trabajados, y nosotros estábamos llegando pues un pelín tarde a cada acción y entonces pues bueno, han cogido una distancia muy grande. Pero nosotros, el segundo cuarto ha sido nuestro, ¿no? Hemos jugado muy bien en el segundo cuarto, con muchísimo ritmo, y hemos tenido nosotros ahí, en esa parte, un acierto muy grande en los primeros 5 o 6 segundos de posesión, ¿no? El segundo cuarto hemos jugado muy rápido, y tirando muy rápido y con mucho acierto, ¿no? Eso nos ha dado confianza y nos ha permitido pues bueno, cambiar las sensaciones, que no estaban siendo muy buenas en el primer cuarto, y en el segundo pues ha sido todo lo contrario, ¿no? Y luego pues en la segunda parte pues bueno, más bueno, yo creo que controlando la situación, aguantando los arreones de Breogán, que es un equipo que tiene muchísimo espíritu, que lucha muchísimo, ya lo vimos en el amistoso que jugamos, que nunca se dan por vencidos, y entonces pues bueno, pues yo creo que les hemos respetado bien para que no dejarles que se acercaran a más de 7 o 8 puntos, y ya en el último cuarto, en los 5 últimos minutos, sí que ahí creo que ya el partido se ha roto definitivamente. Hablaba Pedro Martínez de lo que ha sido esa victoria de Valencia Basket. Ahora escucharemos al propio técnico taronja, al Coach taronja, hablando sobre las claves que para él permitieron a Valencia ganar el partido. ¿Cuáles fueron para ti, Esteban, si tuvieras que decir 2 claves importantes del partido? Pues los sellos que estuvimos en el momento que Pedro dijo esto no es posible, tenemos que ser un Valladolid, y por lo tanto elevamos el tono primero de la defensa para evitarnos esto. Segundo, la forma en la que par por par empezamos a jugar mucho mejor, comiendo el terreno al contrario. Y luego el hecho de que tuvimos ahí una pareja como fue Rivers y Moore, que también estuvieron muy atentos al trabajo. Y el acierto, siempre el acierto, porque tirar se tira mucho, pero tener el acierto que tuvimos fue clave. Volver a donde solíamos, que era un equipo de por encima de los 100, la liga pasada, es clave en nuestro devenir, en nuestra forma de ver el básquet actual, ¿no? Y nosotros lo cumplimos. Pues esas son las claves de Esteban, estas son las claves para él también importantes de Pedro Martínez. Bueno,
sea, todo no hay una clave, no hay una explicación. Yo creo que al final, por cómo ha sido el partido, la diferencia es demasiado abultada, no es demasiado real para cómo ha ido el partido, que yo creo que ha sido más igualado. Yo creo que si hubiéramos ganado de 10, 8, 10, 12 puntos, hubiera reflejado más, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros hemos estado muy acertados tirando de 3 puntos, cerca de 19 triples metidos con cerca del 50%, y aunque ellos también han tirado muy bien, mucho y muy bien, pues yo creo que ahí nosotros, pues bueno, tenemos un puntito más de calidad que nos ha permitido pues anotar más con una cierta consistencia, excepto los primeros 6 o 7 minutos del resto del partido. Y aunque de nuevo la coralidad fue la nota predominante de este Valencia Basket, un nombre sobresalió por encima de todos, el MVP del partido, Jaime Pradilla, 22 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 28 de valoración. Esos son algunos de sus mejores momentos en el duelo frente al Breogán. Ahí estaba la canasta de Jaime Pradilla, casi recordando un touchdown del fútbol americano. Hablamos de lo que le viene a Valencia Basket y lo que le llega el próximo miércoles es jornada de Euroliga. Llega la la cuarta entrega y Valencia Basket que recibe en el Roch Arena al Hapoel Jerusalén, partido que arrancará a las 8:30. Un Hapoel que viene de perder en la última jornada frente al otro equipo de Israel, el Maccabi, lo hizo en casa 90-103, 2-1 por tanto el balance para el Hapoel, que ganó al Barça en la primera entrega, que cuenta entre otros con el extaronja Chris Jones, y un partido que veremos, Esteban, cómo se juega, porque de momento no es que el partido peligre, pero sí el hecho de que pueda haber público en las gradas. A ver, hay antecedentes con este equipo realmente desgraciados, porque la liga pasada tuvimos problemas de orden público dentro del propio pabellón, tuvimos problemas con los directivos, que también montaron pollo, tuvimos fuera manifestaciones que rodearon el garaje del Roch Arena, el parking de Roch Arena y tal, y la policía tuvo que despejar y tal. En la situación actual en la que estamos, que atacan cualquier acto deportivo, las reivindicaciones pro Palestina libre y Gaza, etcétera, pues quizás ofrece un plus de singularidad a este partido. Se habla de hacerlo a puerta cerrada, se habla de que solo entren los abonados, porque es alguien que es controlado. El Valencia Basket, en ese sentido, hay que decir que no va a poner entradas a la venta. No, eso ya lo han dicho que no, con lo cual se quita la posibilidad de que cualquiera que adquiera entradas y las pueda revender o las compre directamente nos pueda ocasionar un problema interior otra vez del orden público. Pero también se está planteando que ni siquiera entren los abonados, también se está hablando del hecho, porque hay otros dos equipos como son Manresa y Tenerife, que han dicho que prefieren hacer la puerta cerrada para evitarse problemas. Bueno, pues esperemos que el club decida lo que considere que sea mejor, pero el abonado valenciano no es precisamente conflictivo en ese sentido y creo que no tendría por qué pagar justos por pecadores y por lo tanto los abonados de Valencia, ¿qué culpa tienen de que estas circunstancias se den? Es librar del derecho a aquel que no ha hecho mal. Por lo tanto, yo creo que en justicia, lo que pasa es que en este caso habla de justicia, cuando hay tantas cosas por medio tan difíciles es complicado, ¿no? Sí.
Es complicado y veremos la decisión que se toma. No va a ser sencilla, las reuniones son constantes, sobre todo entre Valencia Basket y la delegación de gobierno aquí en la Comunidad Valenciana, y veremos la decisión, insisto, que se toma respecto a este partido, si finalmente será o no con público. En principio, la decisión de Valencia era no vender entradas para que pudieran asistir solo sus abonados. Ahora mismo podría también decidirse si el partido se juega o no a puerta cerrada. Y mientras tanto, después de ese duelo de Euroliga, el Valencia Basket, que retomará la competición doméstica el próximo fin de semana, visita campo del Lleida, partido que se jugará a las 5 de la tarde, un Lleida que viene de ganar al Barça en el Palau. Sí, y además con mucha sorpresa, porque realmente demostró un tipo de juego muy fresco, marcajes realmente de alto nivel, muy duro, y realmente pues el Barça que vimos como jugó en Euroliga y lo que costó el tema, pues sorprendió que jugara así. Pero bueno, como dice aquel, no hay enemigo pequeño, y aquí está claro que todo el mundo te puede dar un susto y en un momento determinado pueden atacarte de una forma que no seas capaz de defender, o haya una diferencia tan grande que se convierta en abismal y no puedas resarcirla. Ahí está Jon Surna y también Millán Jiménez, ese duelo, insisto, frente al Lleida, recordando además que no se nos pase que antes habrá jornada de Euroliga frente al Mónaco, el próximo viernes será a domicilio. Exacto, vamos allá. Habrá que jugar frente al Mónaco. Bueno, pues analizada la actualidad del equipo masculino, vamos a hablar de las chicas. ...6-9-5-4, ese fue el marcador que dejó el Rocha Arena y que dejó la primera victoria precisamente en la nueva casa de Valencia Basket para el conjunto de Rubén Burgos, que eso sí, tuvo que pelear, ¿no?, hasta el final para llevarse la victoria, Esteban. Pues sí, porque a media parte las cosas no pintaban demasiado bien, y la verdad es que el equipo de Azu pues hizo maravillas, o sea, jugaron muy serias, nos atacaron por todos los frentes, nuestras defensas fueron blanditas y bueno, ya jugaron pues para llevarse en lo más posible el triunfo. Pero, ¿qué pasa? Pues que hay un parón a media parte, me imagino que habría su correspondiente evangelio, sí. Y entonces de ahí salieron las penitencias. Y entonces empezaron a jugar como saben hacerlo, con una máquina destructora de juego, atacando, elevando el nivel defensivo y haciendo un parcial bestial, que es lo que hizo pues que pudiéramos enjugar esa diferencia y al final ganar el partido. Bueno, fue un partido entretenido, un partido bonito, fue el momento en el que las chicas estrenaron el parque del Rocha Arena. Hay que ver que todo lo que es hasta el anillo, hasta el segundo anillo, se había poblado. Cerca de 5.000 asistentes es más de lo que en muchos partidos de Fonteta para los chicos había, y en este caso era para las chicas, lo cual es algo bienvenido. Y bueno, fue un partido entretenido, divertido, tuvo sus cosas. Bien, ojalá veamos muchos partidos así, que todos terminen con el triunfo de nuestras chicas. Escuchamos a Rubén Burgos, técnico Taronja, que analizaba así la victoria frente a IDK. Bueno, muy contentas ya de haber disfrutado junto con nuestra afición de este primer partido en el Rocha Arena, con victoria, y creo que poco a poco pues ir sintiéndonos cómodas aquí en nuestra nueva casa y compartiendo este nuevo camino con nuestra afición. Respecto al juego en sí, bueno, creo que el equipo ha empezado bastante conectado, con un buen parcial inicial, pero IDK es un equipo duro en defensa, un equipo que juega también tácticamente atrás, ha conseguido colapsarnos, y desde no tener fluidez anotadora creo que hemos empezado a cometer algunos errores defensivos. Como es lógico, cuando no anotas, el rival consigue correr un poco más y nos ha anotado en contraataque. El rebote ofensivo ha sido una constante, ellas tienen una muy buena jugadora de rebote como es Fey, ha acabado con 17 totales, y esto creo que nos ha penalizado todo el partido. Bueno, el segundo cuarto, pese a una buena salida, ha sido en el que hemos encajado un parcial desfavorable. Era algo que teníamos pendiente en la mejora y en lo que seguimos cuanto a crecimiento, jugar los 40 minutos con concentración, en lo que depende de ti. De nuevo, creo que las sensaciones no han sido buenas en los dos lados del campo y se ha ajustado el marcador al descanso. Afortunadamente, cuando el parcial sí nos ha sido favorable, hemos conseguido estirarlo, hemos abierto mucho más el campo. Ese 16-0 creo que ya ha puesto el partido muy, muy a nuestro favor.
Aguafán hizo 17 puntos, 9 rebotes. La belga Ben Abdelkader hizo 18 puntos, 3 asistencias. Pero es que yo estoy alucinado con esta jugadora. La conocíamos de antes porque es alguien que, aunque aparentemente no tenía mucho renombre en muchos sitios, pero sí que se la ha visto en épocas anteriores. Pero es que está en un estado de forma increíble, se ha acoplado al equipo de una forma increíble, es disciplinada, es compañera y luego es que la enchufa en cuanto la tiene. Y entonces, claro, tira mucho, falla algunas, pero es que mete tantas. Sí, y ahora la duda es si seguirá o no, porque recordemos que tiene contrato temporal. Ya, pero es lo que comentábamos allí en el partido varios. Es como Tanaya Atkinson. También tienen contratos temporales porque están en sustitución de las situaciones que ha habido, ¿no? ¿Podrá seguir? Pues depende si ella ya tiene atado otra cosa o ya tenía atado y ahora está cubriendo el espacio de tiempo que no tenía para llegar, no sé. Como esos secretos nunca se dicen, estamos siempre con el temor de decir, quisiéramos tenerla pero no podremos porque ya tiene firmado otro contrato con otro equipo a partir de noviembre. Bueno, pues eso es lo que dijo Rubén Burgos precisamente sobre la continuidad o no de la jugadora belga. Bueno, Hind es la jugadora que esperábamos, una jugadora experta, con trayectoria, con una capacidad anotadora, como veis, desde el perímetro muy alta. Ella se está esforzando mucho en sumarse al nivel y a la identidad defensiva de nuestro equipo, desde la actividad, dentro de sus condiciones físicas, para encajar en el grupo. Lo ha hecho desde el primer día, creo que ha sido muy bien recibida y ayudada por las compañeras y está aportando sus habilidades y su calidad al grupo. Al final, cada jugadora es un complemento de un todo, es una buena pieza que creo que junto al resto configura un buen puzzle. Vamos a ver, ahora mismo estamos pensando en el día a día, en lo que depende de nosotras. Las jugadoras también tienen sus expectativas, sus planes, no todo depende de los equipos y vamos a ver, llegado el momento, si tenemos que tomar decisiones, pero obviamente esta sería más una pregunta para la dirección deportiva que para mí. Pues tiempo ahora para decidir, me imagino que en eso estará el club y también pendiente, como decía Esteban, de la otra arista, que es lo que pueda pensar la jugadora si es que realmente tiene o no algún tipo de acuerdo para poder marcharse o por el contrario le gustaría seguir en Valencia Basket. Y lo que sí le espera al equipo, Esteban, es un gran partido el próximo jueves, volvemos a encontrarnos con el poderoso Fenerbahce. Sí, tenemos ahí, como dice aquel, nuestro tropiezo de cada liga desde que hemos estado en Euroliga, ¿no? Pero claro, es que hay que pensar una cosa, lo hemos comentado. Si miramos presupuesto por presupuesto, si miramos jugadores por jugadores, nosotros tenemos nuestro punto de calidad muy bueno, lo que es en la liga doméstica, pero a efectos de Euroliga quizá nosotros seamos un equipo que estemos en cuarto, quinto, sexto puesto por inversión, por tal, ¿no? Y sacamos más rendimiento a nuestras jugadoras muchas veces que esos grandes equipos, pero hay algunos que son imposibles de alcanzar de momento. En el pasado pues ocurrió con el curso, ocurrió con Kaliningrado y todos esos, ¿no? Pero ahora tenemos Fenerbahce. Yo comentaba con Abdelkader, digo, vas a ver a tu compañera Messman, y dice, se las quiero meter todas. O sea, es que, claro, es un equipo que juega duro atrás, que eleva casi sin desmelenarse el nivel y luego que tiene tiradoras increíbles. Y entre ellas, además, no hay que obviar la figura de Beck Allen, la exjugadora de Valencia Basket, que integra la plantilla de este Fenerbahce. La cita el jueves, 7:15 de la tarde, en ese Rocha Arena, segunda jornada de la Euroliga. Los dos equipos que marchan con balance de 1-0. El Fenerbahce ganó de forma cómoda en Hungría, el Valencia Basket lo hizo en el Pireo frente a Olympiacos. Esto será el jueves y el fin de semana la Liga con visita a la pista del Cadillac-Seu. Un Cadillac-Seu que de momento no ha arrancado bien, 0-2 es su balance en Liga, viene de perder en Salamanca. Está muy mal, está flojito, los nuevos valores que han metido, pues un poco de relleno y tal, no acaban de cuajar, se nota a veces que hay despistes y eso. Ves el partido mismo de Salamanca y hay jugadas donde se ve que el equipo no ha acabado de entrelazar, ¿no? Bueno, esperemos que tengamos una oportunidad más de seguir estando ahí arriba en la Liga, ganando el partido y bueno, pues lo que nos toca es jugar lo mejor posible, dar lo mejor de nosotros y hasta ahí volverse a casa con el triunfo y
y papeleta resuelta. Pues el sábado a las 7:30 será la cita, a domicilio, insisto, en la pista del Cádiz Laseo. Y antes de cerrar con la actualidad, hablamos de la Liga U, esa liga que este año se implementa para los equipos filiales vinculados, y Valencia Basket tiene su representante, va a jugar normalmente en la Alquería, aunque por circunstancias tuvo que trasladar su partido a nuestra querida Fonteta. Lo hizo frente al Fundación Canarias, lo hizo con derrota, no pudo ganar el equipo valenciano. Así es. Bueno, es un equipo que es, como se ha hecho esto como invento nuevo, para favorecer el que tengan alta competición los jugadores, digamos, que sería de equipos filiales, pues Valencia ha creado su propio equipo, y que casualmente es un equipo, solo tiene 4 jugadores U22 y tiene el resto de la plantilla con U18. Por lo tanto, hay que pensar que van a dar lo mejor que puedan, pero realmente las diferencias que van a tener con algunos equipos van a ser muy grandes. Y sí, va a jugar siempre que se pueda, se jugará en la pista principal de la Alquería. Y bueno, pues ahí estaremos. Me imagino que, como siempre que juegue de local, va a jugar por la mañana a las 12, pues tendremos la oportunidad de poderlo ver y contarles a los televidentes pues lo que hacen nuestros chicos. 73-94 fue el marcador final. Blanco fue el máximo anotador con 16 puntos. Javier Viguer acabó con 12, mientras que Jorge Carot hizo 10 puntos y 6 rebotes. Nos vamos a marchar. Esteban, como siempre, un auténtico placer. Pues muchas gracias, igualmente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nosotros nos vamos, ya saben, Superbásquet, que volverá con más actualidad de Valencia Basket dentro de 7 días, y ahora les vamos a dejar con las jugadas más espectaculares que nos ha dejado la entrega número 2 de la Liga Endesa. Nada más, gracias por su atención. Hasta el próximo programa. Adiós.